Buen día, ingeniera. Buen día, compañeros. Nuestro grupo es el grupo 7, conformado por los integrantes Sánchez Yaguno Angeli, Vázquez Salazar Kevin, Josué Vallejo Briones y Sarango Tinoco Henry, con el tema correspondiente a tipos de activo, pasivo y capital. Como una pequeña introducción al tema, tenemos que el activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica. Los activos de un balance comprenden los bienes, derechos y otros medios con los que la empresa dispone con ellos. La empresa puede desempeñar sus funciones operativas. El pasivo indica sus obligaciones y deudas. Los pasivos abarcan todas aquellas obligaciones que la empresa contrae para llevar a cabo las actividades comerciales y que ha de pagar a terceros. En este grupo también se incluye el patrimonio neto. Y como último punto, el patrimonio neto es el valor de la empresa una vez se restan los activos y pasivos. El activo. El activo son todos los bienes, inversiones y derechos que tiene la empresa y se clasifican en activo circulante, que son todos los bienes e inversiones de carácter transitorio o convertible en dinero dentro de los 12 meses. El activo circulante se clasifica en orden de disponibilidad y está formado por dinero, que es la caja, que es el dinero en efectivo, bancos, que es el dinero en cuentas bancarias, inversiones en valores, que son los excedentes de tesorería invertidos a corto plazo. Como segundo punto, mercancías o inventarios. Y como tercer punto, cuentas por cobrar, que se subdivide en clientes. Se consideran todas las cuentas por cobrar por concepto de mercancía. Deudores diversos son cuentas por cobrar con un concepto distinto de mercancía. Documentos por cobrar. Independiente del origen de la deuda, se tienen pagarés firmados por el deudor. El activo corriente o activo circulante es el activo que más fácilmente puede convertirse en dinero efectivo y que en el caso de la empresa puede decidir utilizar, consumir o vender en corto plazo. Dicho este plazo puede ser de solo un año. El activo, los tipos de activos corrientes suelen ser productos que comercializa la empresa si es una empresa de servicios o productos, siendo los activos que espera poder vender en el corto plazo o convertidos en efectivo. No deben confundirse con su maquinaria o equipo, además de bienes que posea dentro de la misma. Activo fijo o activo no corriente. Son los bienes permanentes de la empresa adquiere para que sean utilizados por ella o por sus clientes. El activo fijo está conformado principalmente por terreno, edificio, maquinaria, mobiliario y equipo, equipos de reparto o transporte, equipos de cómputo, marcas y patentes e inversiones a largo plazo. El activo no corriente o activo fijo es el activo que por diferentes motivos es muy difícil poder convertirlo en efectivo por ser poco líquido y que la empresa suele conservar por plazos mayores a un año. Los equipos adquiridos por la empresa para realizar sus operaciones diarias que suelen permanecer en la empresa por largo plazo más de un año, excepto en los casos que la empresa compre y vende equipos. En dicho caso se los catalogaría como activos corrientes. Depreciación representa la baja del valor que sufren los activos por el uso o por el transcurso del tiempo y se registra como cuentas completamente complementaria de activo. Negativa, disminuyendo el activo que le da origen. Activo diferido. El activo diferido es el saldo de las cuentas del activo diferido. Está constituido por gastos pagados por anticipado, sobre las cuales se tiene el derecho a recibir un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en posteriores. El activo diferido está formado por pagos anticipados, artículos de consumo, inversiones amortizables, que son gastos de organización y gastos de instalación. Y la amortización, que representa la extensión gradual de las inversiones amortizables, que son gastos de organizaciones e instalación. A continuación, mi compañero Kevin. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones de la empresa y se clasifica en pasivo circulante, fijo y diferido. Bueno, hablaré sobre el circulante. El pasivo circulante son las deudas y obligaciones a corto plazo, menos de un año, de la empresa, y se representa en orden de exigibilidad. El pasivo circulante está formado por los proveedores, que son todas las cuentas por pagar por conceptos de mercancía, los acreedores diversos,
Son las cuentas por pagar por un concepto distinto de mercancía, documentos por pagar. Independiente del origen de la deuda, firmamos un pagaré. A continuación hablaré sobre el pasivo fijo. Comprenden todas las deudas de largo plazo, es decir, a más de un año, las cuales se clasifican también en orden de exigibilidad y en las cuales no se debe incluir la porción circulante de un crédito a largo plazo. Algunos ejemplos son obligaciones emitidas, acreedor hipotecario, préstamos a largo plazo. A continuación hablaré sobre el pasivo diferido, que es los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el servicio. Y tenemos como ejemplo el servicio cobrado por anticipado. A continuación hablaré sobre el patrimonio o el capital contable. El capital contable es el patrimonio de los accionistas, es decir, las partes residual de los activos, una vez deducidos todos los pasivos, incluyen las aportaciones realizadas, ya sea el momento de la constitución o el momentos posteriores, así como los resultados acumulados, y está formado por las siguientes cuentas. Capital social, aportaciones. Reserva legal. Utilidades retenida o acumulada. Utilidad, que es pérdida del ejercicio. ¿Para qué sirve el capital contable o patrimonio? Sirve para obtener los activos y pasivos, y sus resultados te darán información valiosa del estado financiero de tu empresa. También determina el valor contable de los accionistas de tu negocio, estipulan los activos totales, establece el grado de productividad que tiene una inversión y da un panorama real a la compañía. ¿Para qué se usan los activos y pasivos? Al llevar una correcta clasificación de activos y pasivos, la empresa logrará que la contabilidad financiera esté ordenada y no tenga inconsistencia que pueda afectar los procesos como la toma de decisiones o la presentación de libros contables. Asimismo, el conocer y entender qué son los activos y pasivos permitirá al personal del área correspondiente poder llevar a cabo los registros correctos para que el análisis de la información contable sea lo más exacta y el objetivo, y asimismo obtener un mejor balance de situación económico de la empresa. En resumen, los activos son recursos muy importantes porque se usan para llevar a cabo las operaciones propias de la compañía, asimismo para cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. En el caso de los pasivos, debes saber que todo aquel concepto que genere un ingreso previo a la prestación del servicio se considera deudas que la empresa tiene y las debe de pagar. De ahí su importancia en una compañía. A continuación hablaré sobre las diferencias entre el activo y pasivo de una empresa. Se basa en la naturaleza que esto tienen a nivel económico. En este caso, mientras que un activo genere la finanza, un bien en propiedad o un derecho de cobro, un pasivo producirá una obligación de pago. Es decir, la principal diferencia entre un activo y pasivo consiste en que el primero sea capaz de ocasionar un ingreso y el segundo sea originar un gasto. Ahora bien, para que sea más fácil diferenciar el activo del pasivo, se puede obtener en cuenta las siguientes características en esto. Debe tener en cuenta la posibilidad de generar rendimiento, y en el pasivo obligaciones de pago. Ahora, la amortización resta valor y en el pasivo la amortización resta la deuda pendiente. En el activo puede representar una inversión y en el pasivo uno de sus objetivos consiste en financiar activos. En el activo su valor puede cambiar con el tiempo y en el pasivo su valor
establecido con una fecha de extensión. A continuación les mostraré una retroalimentación por medio de un video. A pesar de que la contabilidad no es para cualquiera, existen conceptos básicos que absolutamente todos deberíamos conocer, seamos emprendedores, empleados o simplemente queramos llevar un mejor control de nuestras finanzas. Este es el caso de los conceptos de activo, pasivo y capital. Quédate a ver el video para entender de manera sencilla estos conceptos. El activo, pasivo y el capital son los elementos principales que componen el balance general, que es uno de los más importantes estados financieros de las empresas. Empecemos por el concepto de activos. Los activos son el total de recursos de los que dispone una empresa para llevar a cabo sus operaciones, es decir, todos los bienes, inversiones y derechos que son propiedad de la empresa. Los activos, a su vez, se dividen principalmente en activos circulantes, activos fijos y en activos diferidos. Los activos circulantes son todos los bienes y derechos transitorios o convertibles en dinero dentro de 12 meses, es decir, los activos circulantes son los que cuentan con la mayor liquidez. Algunos ejemplos de activos circulantes son la caja, es decir, el dinero en efectivo, los bancos, es decir, el dinero que se posee en cuentas bancarias, las mercancías, entre otros. Ahora pasemos a los activos fijos. Los activos fijos o activos no circulantes son los bienes que la empresa suele conservar por más de un año. Estos activos son más difíciles de convertir en dinero, es decir, cuentan con poca liquidez. Ejemplos de activos fijos serían los terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo y cualquier otro activo que la empresa conserve a largo plazo. Por su parte, el activo diferido está compuesto por los gastos que se han pagado por anticipado, es decir, que ya se ha pagado por algún bien o servicio, pero este aún no se ha utilizado. Terminando entonces con el activo, pasemos con el pasivo. El pasivo representa la suma de las deudas y obligaciones que ha contraído una empresa. Este se divide principalmente en pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. El pasivo circulante representa todas las deudas y obligaciones contraídas a corto plazo, es decir, obligaciones que se deben pagar en menos de un año. Por ejemplo, proveedores, acreedores y documentos por pagar. El pasivo fijo, por otro lado, comprende todas las deudas a largo plazo, es decir, a más de un año, como lo son los acreedores hipotecarios y los préstamos a largo plazo. El pasivo diferido, por su parte, son todos aquellos cobros que se han realizado de manera anticipada sobre los bienes o servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el bien o servicio. Una vez comprendidos los conceptos de activo y pasivo, podemos pasar al capital, también conocido como el patrimonio. El capital es el patrimonio de los accionistas de una empresa, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. Es decir, que si quieres conocer el capital de una empresa, solo debes restar los pasivos a los activos de esta. Es así que llegamos a la fórmula básica de la contabilidad, la cual nos indica que el valor total del activo es igual a la suma del pasivo y el capital. Esto nos indica que el activo de una empresa está financiado con fondos de terceros, es decir, los pasivos, y con fondos propios, es decir, el capital o patrimonio. En un video próximo abordaremos más a detalle el balance general y cómo se compone, y veremos algunos ejercicios de ejemplo. A continuación, mi compañero les hablará sobre los ejercicios del activo, pasivo y patrimonio. A pesar de Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el ejercicio 1. En este caso hablaré sobre un ejercicio de activos. Hablaré sobre Roberto Osorio. Él tiene que realizar el cierre contable de su empresa, evidenciando los siguientes datos. Tiene que dar un sueldo a pagar de trabajadores por $4.500 y en los impuestos por $500.000 y una deuda a proveedor mayoritario de $7.000, con un patrimonio de $18.000 que hay que hallar el activo. En activos siempre se suman, hay que sumar los valores de los trabajadores, de los impuestos y de la deuda mayoritaria. Da como resultado
18.000 millones de dólares. Entonces se suma los 12.000 más el patrimonio, quedaría como un resultado de 30.000 millones de dólares. En el ejercicio 2 voy a hablar sobre los pasivos. En los pasivos siempre se tiene que restar. Como en este ejemplo que voy a dar, que es de Juan Márquez, tiene una caja de 240.000 en banco. 15.600 millones son sus equipos de oficina correspondientes a un valor de 12.604 dólares y tiene una mercancía por el valor de 15.230.000. Además, su patrimonio es de 11.320.000 dólares y hay que hallar todo ese valor. Primeramente se tiene que sumar el valor en caja, el valor en banco y los 2.604.000 dólares que tiene en mercancía, más los 15.000 que tiene en deuda de mercancía también. Todo esto se suma y da 33.664 millones de dólares. Da como resultado, aparte, se tiene que restar con el patrimonio. Todo este valor se suma, los 33.664 millones de dólares más el patrimonio, se tiene que restar esos dos valores y da como resultado 22.354 millones de dólares. En el ejercicio 3, a mí me toca leer. En el ejercicio 3, bueno, trata sobre el patrimonio, sobre un tipo de patrimonio. El problema consiste en que el almacén El Parce tiene una mercancía de 1.638.000, en su cuenta nacional tiene 2.450.000, un edificio por pagar de 5.100.000, además cuenta con herramientas valorizadas en 800.000 y un vehículo de uso laboral de 3.500.000 y por último una hipoteca por pagar de 2.410.000. Hallar el patrimonio. Como sabemos que los activos pues tienen una mercancía de 1.638.000, se la suma con lo que tiene en su cuenta nacional, que son 2.450.000, más el vehículo de uso laboral, que son 3.500.000. Sumando todo esto nos da un valor de 8.388.000. En los pasivos son cosas que se debe pagar, o sea, como el edificio, que sería 5.100.000, más la hipoteca que es por pagar también, que son 2.410.000. Y esto sumando, esto nos da un valor de 7.510.000. Y para sacar el patrimonio, nosotros debemos de restar el activo con el pasivo. Entonces, en el activo nos dio un valor de 8.388.000. Lo restamos con el pasivo, que nos da un valor de 7.510.000. Y esto, restándolo, nos da un valor de 878.000. Y como respuesta tenemos que el almacén El Parce tiene un patrimonio de 878.000. Y como conclusión tenemos que el activo, el pasivo y el patrimonio reflejan la estructura económica y financiera de una empresa. Si se registra como debe ser cada operación, podría ser la clave para tener una información fiable y útil. Con una buena información, los ratios y otras medidas nos ayudarán a percibir necesidades, riesgos y oportunidades. Se sabrá también las obligaciones o exigencias que tiene que afrontar la empresa y los medios disponibles para hacerlo. Gracias.